Muy bien, estamos en la sesión 4, ya vamos a la mitad del camino, ¿pueden creerlo? Hablando de la trampa de Satanás, realmente quiero amplificar de lo que hablé en la sesión pasada y de verdad enfocarme en esto. Porque si no comprendes el corazón de esto, realmente no serás libre de la ofensa. Así que yo quiero ir a Romanos capítulo 12. Es lo primero que quiero hacer y quiero que veamos las palabras que el apóstol Pablo escribió. Pablo dice no paguen, todos digan no paguen. A nadie mal por mal. Amados, no os venguéis vosotros. Dime, ¿es eso una recomendación? ¿Es una sugerencia? Es una orden. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar a través de toda la escritura, y aún les voy a mostrar unos versículos en un momento, que Dios considera que es una acción impía cuando nos vengamos. ¿Escuchaste lo que dije? Una acción impía cuando tomas venganza. Lo considera algo justo cuando Él nos venga a nosotros. Muy bien. Y dice, si no, dejad lugar a su ira. Porque escrito está, mía es la venganza, la revancha, y yo pagaré. Esa es la promesa de Dios, pagar. Ahora, ¿sabes cuál es el pago a veces? Tú piensas juicio, Dios les da calamidad. ¿Qué tal si se salvan? Yo pagaré, dice el Señor. Ahora déjame mostrarte que este no es asunto ligero, porque los ministros nos metemos en problemas cuando gritamos lo que Dios susurra. Y susurramos lo que grita. Notarán que Jesús mencionó las partes importantes de la palabra de Dios. Dijo a los fariseos que diezman la menta, el eneldo y el comino, pero olvidaron lo más importante, que es justicia, fe y misericordia. Les mostraré que esta es de las importantes, por eso es que estoy insistiendo en esto de una buena manera. Mira esta escritura, este es Proverbios 20:22. Nunca digas, me vengaré de este daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Poderoso, ¿no es así? Mira este. El Señor dice, ¿no he tenido esto en reserva y lo he sellado en mis archivos? Mía es la venganza, yo les pagaré. A su debido tiempo, su pie resbalará. El día de su aflicción está cercano y su juicio se avecina. Esto es exactamente lo que David le citó a Abisaí en la última sesión que compartí con ustedes. Déjenme mostrarles este. Proverbios, y no digas a tu prójimo, ahora yo le pagaré con la misma moneda. Le haré lo mismo que me hizo. ¿Estás empezando a entender esto? Ahora, no quiero que solo Pablo comente en esto. Quiero ir con otro escritor del Nuevo Testamento. Quiero ir con Pedro. Mira lo que dice Pedro. Pedro dice criados. Todos digan criados. Muy bien, eso puede ser hoy en día empleados, estudiantes, equipos, etc. Muy bien. Estad sujetos. ¿Realmente aquí terminamos la sesión pasada? A vuestros amos. ¿Quiénes son los amos? Empleadores, maestros, gerentes, líderes, entrenadores, etc. ¿Sí? Con todo respeto. No solamente a los buenos y afables, porque a todos nos encanta someternos a buenos líderes y son necesarios para nuestro crecimiento, ¿ok? Sino a los insoportables. Ahora, un día leía esto y dije, ¿qué? ¿Qué? No, un momento, esta es la nueva Reina Valera. Tal vez se fueron un poco al extremo con esta traducción. Así que lo que hice fue ir a las concordancias a buscar apoyo. Y el primer diccionario al que fui a buscar fue Thayer's. Y busqué la palabra insoportable, es la palabra griega scolios. Y Thayer's define scolios como torcido, perverso, malvado o injusto. Dije, pobre Thayer, se equivocó, así que fui al Vines. ¿Ok? Vines define esta palabra como líderes injustos o líderes tiranos. Así que fui a otras fuentes y encontré deshonesto, cruel e irrazonable. Y pensé un momento. Dios, me estás pidiendo a mí, a tu hijo, que me someta a un torcido, perverso, malvado, injusto, tirano, deshonesto, cruel, irrazonable e injusto líder. Dios, ¿estás abusando de mí? Todo esto es lo que está pasando por mi mente. Pero es lo que dice. Ahora, escucha, cuando tú lees cosas así, y puedo decirte que en verdad lo disfruté, es cómico. La gente ve estos versículos y los lee muy rápido. Y quieren fingir que ni siquiera existen. Si te digo honestamente, estos son los versículos que amo. Porque no tienen sentido para mí. Y me doy cuenta que tengo una elección. Puedo ignorarlo y evitarlo.
O puedo abordarlo y decir, Dios, voy a creerte aunque lo entienda o no. ¿Y cuántos saben que ese es el temor a Dios, el cual es el principio de la sabiduría? Por eso personas me han dicho en el pasado, ¿de dónde sacas todo esto? Solamente he escogido creer lo que leo, no interpretarle a la Biblia lo que ya creo. ¿Ok? ¿Escuchan lo que estoy diciendo? Ok, bien, solo déjenme, les voy a decir que esto va a empeorar antes de que mejore. Ok, solo les aviso, pero esto se va a poner muy bueno, ¿sí? Sigamos leyendo lo que dice Pedro. Dice, pues Dios se complace. Todos digan, quiero complacer a Dios. Muy bien, así es como se hace. Cuando, conscientes de su voluntad, sufren con paciencia un trato injusto. Santo cielo, esto se pone peor. Y si sufren por hacer el bien y soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Así que entiendes lo que Dios dice. Haces lo correcto y se te castiga por hacer lo correcto. ¿Y lo soportas con paciencia y a Dios le agrada? Oh, y se pone mucho mejor. Sigue leyendo. Pues para esto fuisteis llamados. Todos digan, ¿este es mi llamado? Ok, porque siempre escucho gente decir, ¿a qué fui llamado yo? John, he orado mucho para saber cuál es mi llamado. ¡Este es! ¿A qué te refieres con que este es mi llamado? Fuiste llamado por Dios para soportar tratos injustos, paciente y justamente. Ese es tu llamado. Pues a esto fuisteis llamados y es inseparable de tu vocación, es la versión amplificada. Porque Cristo, Jesucristo, también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo personal para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿ejemplo personal? Debo ir a Marcos 15 a encontrarlo. Jesús está de pie en una corte de ley. Es la corte más grande que hay. Es la corte suprema. ¿Ok? Aquí están las personas más influyentes de toda la nación. Hay que recordar que los fariseos y saduceos no eran solo líderes religiosos sino gubernamentales porque Roma permitía que un territorio se gobernara a sí mismo. Pero esta es la mayor corte de ley. La corte suprema romana de Israel. Y el líder número 1 de Roma está ahí sentado en el tribunal. Estos son los hombres más influyentes del país y están diciendo toda clase de mentiras acerca de Jesús. No hay ni una verdad en lo que dicen. Y los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas. Ahora mira esto. Pero Jesús no dijo nada. Es la Corte Suprema. Están mintiendo, atacándolo. Y él solo no dice nada. Mira esto. Entonces Pilato, el gobernador romano, le preguntó otra vez. Entonces ya se lo había preguntado una vez. Diciendo, ¿de nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. Y Pilato se maravillaba. Todos digan, Pilato se maravillaba. ¿Por qué Pilato se maravillaba? Porque sabe que es la Corte Suprema y no hay una corte más grande a la que puedan ir. Ha visto hombres muchas veces en la misma situación que estaban siendo acusados y frenéticamente defendiéndose. Ahora está viendo a un hombre que él sabe que es inocente. Su esposa tuvo un sueño y dijo, es un hombre inocente de Dios, no lo toquen. Si te fijas lo que escribió en la cruz, Pilato hizo un letrero, rey de los judíos, y le dijeron, no, ponle que él dijo que era el rey. Pilato dijo, no, lo que escribí. Pilato sabe que él es inocente. Y ahora está mirando a un inocente, no a un criminal. Él está acostumbrado a ver criminales defendiéndose. Él mira a este hombre inocente y sabe que están diciendo mentiras de él. Hasta que Pilato ya no soporta más y se detiene y dice, Jesús, ¿qué vas a decir de todo esto? Y Jesús no dice nada. ¿Por qué Jesús no dice nada? Pedro nos dice, este es su ejemplo personal. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba, ni amenazó cuando lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios se encargara, porque Dios juzga con justicia. Jesús dejó su caso en las manos de Dios, que es un juez justo. Hace años yo era pastor de jóvenes para una iglesia muy grande. Yo recuerdo cuando me volví el pastor de jóvenes. No había hecho ningún tipo de pastoreo antes. Me pidieron que me uniera al equipo de una de las más veloces y conocidas iglesias de América. Y yo recuerdo que estaba
tan preocupado por volverme el pastor de jóvenes de esta iglesia conocida que me puse a estudiar de verdad. Y recuerdo que el Señor me dijo, la razón por la que te escogí para esto es porque no traerás tu portafolio y tu plan. En ese tiempo cargábamos portafolios. Ya no hacemos eso, gracias a Dios, porque tenemos nuestras computadoras Apple. Pero bueno, dice, pero tendrás que buscarme. Así que empecé a buscar a Dios. Y recuerdo lo que el Señor me dijo, dice, no hagas tu grupo solamente de actividades. No lo hagas. El anterior pastor de jóvenes lo que hizo fue construir todo el grupo alrededor de actividades y nunca subió de 100. Y aunque era una iglesia masiva, no teníamos grupos de jóvenes masivos como los que hay hoy. Así que el Señor me dijo, quiero que los trates como adultos. Porque una persona se vuelve adulto a mis ojos en la adolescencia a los 13. Un judío tiene su bar mitzvah a los 13, no a los 21. Dice, trátalos como adultos. Quiero que prediques, quiero que oren, quiero que adoren. Ese es tu énfasis y las actividades se pueden hacer después. Así que empecé a predicar y ¿sabes qué me puso Dios a predicar? Mensajes de santidad. Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sigan a Jesús. Sí, entonces hay un chico sentado en mi grupo que su papá casualmente era mi jefe. Era el pastor administrativo. Yo era el pastor de jóvenes. Habían como que unos 11 o 12 pastores en este equipo y nos reportábamos a 3 pastores ejecutivos y uno de ellos era este pastor administrativo, pues su hijo está en mi grupo y se está encendiendo mucho con el mensaje. Y una noche vine a llorar con mi esposa. Dice, señora Lisa, ¿cómo puedo vivir la vida que el pastor John nos predica? Cuando mi mamá y papá hacen esto en casa, esto en casa, esto en casa y esto en casa, y mi esposa estaba en shock, sin medida, porque este es mi jefe. Y mi esposa lo mira y Lisa es tan sabia, le dice, solo vive la vida que la palabra de Dios dice y no te preocupes por tus padres. Tus padres no son tu asunto, ¿ok? Son tu autoridad, son tus padres. Tú solo vive la vida que sabes que la Biblia dice que tú debes vivir y déjalos con Dios. Mi esposa fue tan sabia. Bueno, estuve en la mira de ese pastor de ahí en adelante. Digo, él de verdad quería destruirme y por el siguiente año y medio, literalmente andaba atrás de mí. Y no les miento que él escribía emails que los empleados llegaban y decían, ¿por qué no solo pone el nombre de tu esposo en este email? Y finalmente lo que pasó es que empezó a poner una división entre los pastores ancianos y yo. Y pasé 4 meses enteros en que no podía conseguir una cita con el pastor. Me bloqueó. Y empezó a decirle al pastor cosas que yo estaba diciendo y haciendo que yo no estaba diciendo ni haciendo. Empezó a decirme a mí cosas que el pastor estaba hablando de mí que él no estaba diciendo. Y empezó a meter esta gran división entre el pastor principal y yo. Bueno, al final el pastor tomó la decisión. Voy a despedir a John. Se levanta frente al servicio del domingo en la mañana y dice que habrá un gran cambio en el grupo de jóvenes. Tengo una junta con todos los padres y jóvenes de la iglesia el jueves en la noche. Ya sé el cambio. Porque yo tengo mi primera junta con el pastor el lunes en la mañana y me van a despedir. ¿Cómo lo sé? 2 de los hermanos del pastor me dijeron, John, mejor agárrate, el lunes en la mañana te van a despedir. Se me hicieron unas fuentes confiables sus hermanos. Así que el fin de semana recuerdo que Lisa me decía, ¿qué vas a hacer? Y le decía, no voy a hacer nada. Dije, Dios es el que me trajo aquí. Dios es el que nos trajo aquí. Dije, Dios tiene que ser el único que nos defienda. Así que llega el lunes en la mañana, caminamos a la oficina del pastor en jefe. Él, el pastor administrativo, y otro pastor ejecutivo se suponía que tenía que estar ahí para verme despedido. Y cuando entré, para mi sorpresa, Lisa y yo entramos y solo era el pastor en jefe. Y el pastor me mira y me dice, ¿por qué quiere tanto que te despida? Le digo, yo no sé. Dice, necesitas averiguarlo porque yo no quiero disensiones en mi equipo. Dice, encuentra la razón. Le digo, ok, y me dice, John, tienes acceso a mí cada vez que quieras. Solo llama a mi asistente y haz una cita y puedes verme. Entonces, en el último minuto, Dios me liberó y me salvó. Así que, un mes después, encontré evidencia contra este hombre. Que nunca olvidaré, con esta evidencia, lo hubieran despedido. Le mintió a otra organización descaradamente y yo tenía prueba escrita. Así que hice una cita con el pastor en jefe y le voy a mostrar lo que este hombre hizo. Y pensé, ahora sí el pastor va a entender qué clase de persona es este hombre. Porque no solo me intentaba despedir a mí, sino al pastor de niños y también al pastor de adolescentes. Andaba detrás de nosotros 3, ¿ok? Entonces pensé, voy a proteger a estas personas, voy a proteger al equipo, porque este hombre es un tirano. Así que, orando. Esa mañana, sigo diciendo, Dios, ¿cómo comparto esto? ¿Solo llego y digo lo que el hombre está haciendo o solo muestro la carta y dejo que la carta hable por sí misma? Y no lograba conseguir paz. Así que sigo orando y no consigo paz. Y después de unos 30 minutos de orar por esto, levanto la mirada y digo, Dios, ¿tú no quieres que comparta esto? Y la paz de Dios desciende.
Justo así, porque me di cuenta mucho después que realmente trataba de defenderme y demostrar que yo estaba bien, no proteger al pastor de niños, ¿ok? Sí, Dios tiene una manera de exponer nuestros motivos. Pero bueno, como un mes después estoy orando en los campos de la iglesia porque solía venir 1 hora y media antes de que abriera la oficina y solo oraba en el campo, ¿sí? Y estoy entre los árboles y veo que alguien se estaciona en su estacionamiento reservado. Y cuando lo veo estacionarse, el Espíritu Santo me dijo, quiero que vayas a él y quiero que le pidas una disculpa. Dije, ¿qué? ¿Yo disculparme con él? Él ha estado tratando de destruir mi vida. Dije, él se debería disculpar conmigo. Y el Señor no dijo nada. Así que mejor oré por otra cosa. Yo recuerdo, oré por China y por Bolivia. Y me hablas de sequías, me hablas de la presencia de Dios abandonándote, pues después de 10 minutos de batallar sin la presencia de Dios, dije, Dios, ¿qué me estás diciendo? Dice, hijo, quiero que vayas con él y te disculpes. Dije, Señor, ¿qué le digo? Y él me mostró. Y de verdad lo hizo. Así que llegué a su oficina ese día y lo miré. Se sorprendió tanto de que yo le saqué una cita porque yo lo evitaba. Le dije, te debo una disculpa. Te he estado juzgando y estoy mal. Y mi actitud ha estado muy mal. Me dice, te perdono. Ahora, realmente no conectamos en esa reunión, pero sus ataques en mi contra cesaron. 6 meses después estoy fuera de la ciudad un fin de semana y de hecho estaba en Trinidad, y todo lo que ese hombre estaba haciendo fue expuesto. Fue despedido al instante. Lo que él estaba haciendo era mucho peor de lo que yo pensaba, y lo archivaron con el abogado. Le dijeron, si vuelves a calumniar a la iglesia presentaremos cargos. Pudo haber ido a prisión. Dios me reivindicó en un solo fin de semana sin que yo siquiera estuviera ahí. ¿Y sabes qué es lo que pasó? Que terminé predicando en el servicio principal de esa iglesia muchos años después. Hola hermanos, que Dios les bendiga. Este día comenzamos una nueva semana de devocionales. Espero que el Espíritu Santo les esté hablando y que sobre todo usted esté siendo sano. Usted pueda procesar todo lo que, todas las heridas que ha tenido en el pasado, porque recuerden que cuando estamos así y estamos cargando con todas estas heridas, el Espíritu Santo no puede hacer nada, no hay mucho lugar para Dios, pero tampoco podemos conectar a otras personas con Jesús. Porque recuerde, nuestra misión, nuestra tarea es conectar a otros con Jesús. No nos corresponde estarnos preocupando por nuestras situaciones. Claro que sí hay que lidiar con eso, pero no es nuestro trabajo andarlas cargando. Y bueno, por eso es que queremos que usted sea sano, para que usted pueda empezar a cumplir su propósito así como Dios lo ha escrito. Muy bien, estamos en este día, vamos al día 13 ya. Y bueno, vamos a meditar en las siguientes preguntas que, bueno, espero que nos haga reflexionar y que podamos definitivamente contestar a estas preguntas. Dice así la primera. Si la palabra nos dice en Romanos 12, 17 al 19, no paguen mal por mal, ¿por qué piensas que lo hacemos cuando nos ofenden? Bueno, podemos, ¿verdad? Cuando recibimos una ofensa, de inmediato lo que más pensamos es, voy a ir a vengarme. Pero bueno, la palabra de Dios nos dice que no paguemos mal por mal. En el video el hermano John nos hablaba acerca de todos estos pasajes en los que la palabra nos dice no simplemente tenemos que aguantar, simplemente tenemos que esperar y no aguantar en un sentido ¿verdad? De tontos, pero sí en un sentido de que nuestra actitud en el corazón no es de venganza, sino que es de esperar. Y bueno, tenemos el ejemplo de Jesús cuando estaba allá en la corte y lo empezaban a acusar de todas estas cosas malas. Simplemente perfectamente pudo haber hecho defenderse, pero no lo hizo. Pero bueno, ¿por qué si pensamos nosotros en defendernos? ¿Por qué si pensamos nosotros en pagar mal por el mal que nos hicieron?
La segunda pregunta dice, ¿puedes soltar con libertad la ofensa para que Dios pueda tomar la venganza? Esto es muy importante. Necesitamos, es una necesidad. Cuando recibimos la ofensa, es, bueno, si es que la recibimos, ¿verdad? Recuerde que lo primero es no recibirla, pero si la logramos recibir y la andamos cargando, es importante soltar. A veces decimos, Dios, ¿cómo es posible que esta persona que me ofendió, ¿verdad? Está ahí, sigue bien, está contenta, nada malo le pasa y todo lo malo que me hizo a mí ya sembró y no he recogido? Bueno, quizás es porque usted todavía sigue con la ofensa. Cuando usted le suelta eso, lo que pasa es que Dios lo agarra y porque Él es un juez justo, Él va a empezar a manejarlo. Entonces, puedes soltar esa ofensa. Y número tres, puedes tomar la actitud de no ofenderte para que sea Dios quien te defienda y permitir que Dios te dé su paz. Bueno, ah, hay que tomar esta posición, hay que estar en esta posición donde yo no voy a, aunque quizás, ¿verdad? Definitivamente no es la mejor actitud, pero quizás usted pueda decir, recopilar información y demás, justo como la historia que leíamos del pastor, y que Dios no le permitió hacer nada. Y al final, por otros medios, el Señor hizo justicia. Entonces, es muy importante que podamos meditar en estas cosas. Vamos a repetir la siguiente oración. Dice, Jesús, te agradezco que me enseñes esta palabra. Sí, Dios, gracias. Y pues que podamos tener acceso al perdón y a la libertad por medio de tu sacrificio. Hoy entiendo que solo tú tienes el poder para juzgar el corazón del hombre y descubrir lo que encubre. Pido que me des un corazón humilde, sincero, que reconoce su pecado, porque he pecado con mi mente, he pecado con mi boca, criticando y juzgando a aquellos que me han herido y traído dolor a mi corazón con sus actitudes, con sus mentiras y palabras contra mí. Hoy decido no ofenderme, decido perdonar verdaderamente para que tú puedas hacer justicia y defenderme. Dios, yo oro para que cualquiera de mis hermanos que esté en este momento con esta herida, con esta ofensa, esta oración se haga real en ella, Señor, y también pueda soltar y ser libre verdaderamente. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a meditar en la palabra de Dios también y vamos a ver qué nos dice. Eh, Hechos 13:47 dice, así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Entonces, podemos ser luz cuando andamos cargando todas estas cosas. Podemos ser luz cuando más bien las personas a nuestro alrededor están viendo cómo queremos constantemente vengarnos y constantemente hacerle mal a aquella persona que nos hizo daño y hablamos mal de esa persona ¿verdad? Y andamos diciéndole a aquello, usted no se junte con eso porque usted no se imagina lo que luego va a hacer, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos ser luz si tenemos esta actitud? Porque el Señor nos ha hecho para que podamos ser luz a las naciones, para que podamos predicar el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Y vamos a hacer también esta siguiente oración por toda la congregación. Y decimos, Dios, te pido protección sobre la unidad de la Iglesia del Rey. Dios, ayúdanos a tener una sola mente, que podamos estar unidos, que tengamos un mismo objetivo, buscar tu presencia, ser dependientes de tu Espíritu y hablar a otros de ti, que esta es nuestra misión. Te ruego que ayudes a traer unidad donde hay división y verdad donde hay mentiras. Te pido por la restauración de los corazones heridos que se aíslan y no permiten que sea Dios quien los defienda. Trae libertad a la Iglesia del Rey y la manifestación de tu Espíritu, Dios, en cada familia, en cada hogar y en cada persona, en el nombre de Jesús. Amén. También, entonces, bueno, no es suficiente con nada más aprender, necesitamos hacer. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
donde dice ahí sirva y conecte a otros con Jesús de forma intencional. Entonces, esta semana escoge a una o dos personas para que usted pueda hablarle de Jesús, ya sea por mensajes de texto, imágenes, esas imágenes que andan todos los días con mensajes o pasajes bíblicos, esos funcionan también. Y envíele también estos devocionales, invítelo y dígale, ¿qué tal si lo hacemos juntos? Si usted le envía el video y después más tarde lo comentan, cualquier cosa. Pueden tomar café inclusive y hablar de Dios, hablar de las situaciones. Y simplemente si alguno está en alguna necesidad, que usted pueda servirle también. Entonces, de esta forma podemos practicar lo que hemos aprendido. Si ya usted está siendo sano poco a poco, de una forma más eficiente, usted va a poder servir a otros. Y también busque a alguien que sabe, usted, ¿verdad?, que está lejos de Dios, que ha estado lejos de Dios por mucho tiempo y que no conoce del todo de Jesús. Entonces, verifique que esa persona no vaya a ninguna otra iglesia cristiana. Es muy importante esto, que sea alguien que de verdad se apartó y que no ha vuelto a la iglesia ya por un buen tiempo. Eh, y entonces trate de conectarlo con Jesús. Es muy importante esto. Muy bien, los dejo entonces con la canción. Espero que el Espíritu Santo les hable y siga haciendo su obra poderosa en usted. Nos vemos mañana.